Muy buenos días a todos. Soy la doctora Rosa Villalba. En lo que es técnica quirúrgica, hoy les voy a hablar un poquitito sobre las incisiones laparotómicas. Como estamos en tiempos de COVID, lastimosamente no vamos a poder estudiar la laparotomía así como observamos en la imagen, pero voy a tratar de llegarles lo mejor que pueda para que puedan comprender un poquitito los distintos tipos de laparotomías. Vamos a hablar un poquitito también de anatomía, que es súper importante conocer la anatomía de la pared abdominal para llevar a cabo las distintas incisiones para explorar la cavidad abdominal, ¿sí? En cuanto a lo que es la definición de la laparotomía, es un procedimiento quirúrgico que consiste en una incisión en la pared abdominal y que se hace con el propósito de explorar, examinar, diagnosticar o tratar las patologías quirúrgicas del abdomen. Van a ver que etimológicamente la palabra laparotomía significaba incisión en los flancos. Sin embargo, posteriormente eso se generalizó y hoy en día se usa la palabra laparotomía para la incisión en cualquier sitio de la pared abdominal, ¿sí? Así también otra palabra que, si bien no está muy difundida, también se usa para indicar la apertura de la cavidad peritoneal, sobre todo, que es la palabra celiotomía, para que recuerden, ¿sí? Cuando hablamos de celiotomía, generalmente nos referimos a la apertura del peritoneo o la cavidad peritoneal. Tenemos que diferenciar lógicamente de las laparoscopías. Recuerden que el uso actual de la videolaparoscopía está en auge, pero las incisiones que hacemos en la pared abdominal son mucho menores que las laparotomías propiamente dichas, en donde se usan incisiones ya de mayor longitud y que facilitan al cirujano poder explorar la cavidad abdominal o el sitio específico que desea explorar, ¿verdad? En cuanto a lo que es la clasificación de las laparotomías, básicamente las vamos a clasificar en las que son terapéuticas y en las que son diagnósticas. En las terapéuticas realizamos apertura del abdomen para tratar una patología previo diagnóstico de la enfermedad. O sea que nosotros ya tenemos una presunción diagnóstica antes de la cirugía. Ejemplo de ellos son los procesos inflamatorios como la apendicitis aguda, por ejemplo, en donde al hacer ese diagnóstico preoperatorio nosotros ya hacemos una incisión específica para tratar la apendicitis aguda. Cuando tenemos un caso de cáncer, generalmente, si es cáncer gástrico, por ejemplo, nuestra incisión va más hacia la región supraumbilical. Sin embargo, si es un cáncer de sigmoides, vamos más hacia la región infraumbilical, hacia la pelvis. Entonces, así también para patologías de la vesícula biliar o patologías biliares, si nosotros hacemos el diagnóstico preoperatorio de colecistitis aguda, decidimos hacer una incisión específica. Así también en los cuadros obstructivos abdominales. Sin embargo, cuando se trata de una laparotomía diagnóstica, la apertura del abdomen se hace para diagnosticar una patología. Si bien nosotros sabemos que el paciente tiene un abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo, muchas veces no sabemos cuál es el órgano específico que está afectado. Entonces, en este caso no existe un previo diagnóstico de la enfermedad, no se realiza ninguna maniobra debido a que el problema está resuelto o el tratamiento no es quirúrgico. Este es el caso de las llamadas laparotomías no terapéuticas, en donde nosotros hacemos el diagnóstico intraoperatorio, pero ya no hay nada que resolver, o sea, no resecamos ningún órgano, ninguna víscera, etc. Ejemplo de ello son las cirugías de urgencias hemorrágicas, por ejemplo, los traumatismos hepáticos, que a veces causan laceración hepática, pero esa laceración no es tan importante
y se activa la hemostasia y el sangrado generalmente se detiene solo. Y nosotros encontramos efectivamente hemoperitoneo, que aspiramos, lavamos, etcétera, pero ya no llevamos a cabo ningún acto quirúrgico porque la hemorragia paró sola, ¿sí? Así también la pelviperitonitis, por ejemplo, en el caso de una enfermedad pélvica inflamatoria en donde encontramos líquido purulento, lavamos eso, pero no resecamos nada porque el tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria es antibiótico terapia, ¿verdad? Así también en la carcinomatosis peritoneal, por ejemplo, encontramos carcinomatosis y cuando hay carcinomatosis ya es un estadio 4, entonces ya no resecamos nada. También en el infarto masivo del mesenterio, cuando es un infarto masivo, eso ya es incompatible con la vida, entonces tampoco ya le llevamos ningún acto quirúrgico a cabo en este tipo de pacientes. Tienen que diferenciar esto de lo que son las laparotomías blancas. A veces entramos como un abdomen agudo quirúrgico y al abrir la cavidad abdominal no encontramos nada que justifique ese dolor abdominal que nuestro paciente tenía, esa irritación peritoneal, etc. A veces son patologías clínicas que simulan un cuadro abdominal, ¿verdad? Y esas son las llamadas laparotomía blanca. Como les había dicho al iniciar la clase, conocer la anatomía es fundamental a la hora de llevar a cabo las distintas incisiones quirúrgicas para distintas patologías. Al hablar de lo que es la pared abdominal, vamos a ver que es un cilindro que va básicamente desde la porción inferior del tórax por arriba hasta la cintura pélvica por abajo y tiene una porción posterior, una porción inferior y una porción anterior o anterolateral. En cuanto a lo que es la porción posterior, está compuesto por los músculos ilíacos, psoas, los músculos cuadrados, la porción lumbar de la columna vertebral. La región inferior está compuesta por los músculos perianales, el elevador del ano y los músculos ilíacos. Pero básicamente lo que vamos a estudiar detenidamente es la porción anterior o anterolateral, en donde se llevan a cabo prácticamente la mayoría de las incisiones laparotómicas, ¿sí? La pared abdominal anterior entonces está formada por los músculos rectos anteriores, los músculos oblicuos mayor y menor, el transverso del abdomen y el músculo piramidal. En lo que respecta al músculo recto anterior, vamos a ver que su inserción superior se encuentra en el quinto, sexto y séptimo cartílagos intercostales, dirigiéndose al apéndice cifoides, o sea que de afuera para adentro se inserta en el quinto, sexto y séptimo cartílagos intercostales, llegando al apéndice cifoides, ¿sí? Como vemos acá en la imagen. Su inserción inferior, sin embargo, se sitúa sobre el cuerpo del pubis, rodeado por una vaina fibrosa, que es la vaina de los rectos, donde convergen la aponeurosis de inserción de los tres músculos anchos, que son el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso del abdomen. Medialmente, estas fibras de ambos músculos rectos forman lo que se conoce como línea alba o línea blanca, que vemos también aquí en la imagen. Entonces la convergencia de la vaina de ambos rectos forman en la línea media lo que se conoce como línea alba o línea blanca. Van a ver también, como se observa acá en la imagen, que este músculo recto del abdomen está dividido en varias secciones por unas fibras tendinosas que se llaman metámeras, ¿sí? Y probablemente esas sean las responsables de que en las personas que desarrollan su musculatura abdominal se vean los famosos cuadraditos, ¿sí? Entonces básicamente es eso en cuanto a las inserciones del recto anterior
la aponeurosis que la rodea, que es la vaina de los rectos. Y recuerden que no menos importante es la vascularización característica que tienen los rectos anteriores, que reciben una red anastomótica que transcurre a través de sus fibras provenientes de la epigástrica inferior, que es rama de la ilíaca externa, y de la epigástrica superior, así también algunas ramas de la mamaria interna, y de arriba para abajo forman una anastomosis o una red anastomótica dentro del recto anterior, por lo que la hace bastante vascularizada. El oblicuo mayor forma parte de los músculos anchos del abdomen, ¿sí? Si vamos de superficial a profundo, es el primer músculo con el que nos encontramos a la hora de hacer una laparotomía. El oblicuo mayor se origina en la cara lateral y borde inferior de las 7 u 8 últimas costillas. Se expande en abanico hacia abajo, adelante y medialmente. Las inserciones terminales se realizan en el borde lateral de la vaina de los rectos, así también va hasta el pubis, en donde se distinguen cintillas fibrosas que forman parte de los pilares del anillo superficial del conducto inguinal, ¿sí? Vamos a ver a partir de ahí la formación de los ligamentos de Gimbernal, de Coles, y lo más importante es que el oblicuo mayor forma la arcada crural, ¿sí? Entonces las fibras tendinosas del oblicuo mayor que van de la espina anterosuperior al pubis son las que forman la arcada crural, ¿sí? Lo que es el oblicuo menor es el segundo con el que nos encontramos de superficial a profundo. Primero está el oblicuo mayor, después el oblicuo menor. En cuanto a la disposición de las fibras del oblicuo menor, se disponen en sentido contrario de las del oblicuo mayor, forman como una X. Tiene inserciones de origen en las apófisis espinosas de las últimas vértebras lumbares. De ahí se dirigen a la cresta ilíaca, espina ilíaca anterosuperior y en el tercio externo del ligamento inguinal. Sus incisiones terminales se extienden desde la 12ª costilla hasta el pubis, pasando por la línea alba. Entonces, como ven acá en la imagen, vemos sus inserciones superiores y las terminales que van al ligamento inguinal hasta el pubis y pasan lógicamente por la línea alba. En cuanto a lo que es el músculo transverso, su nombre se debe a la disposición de sus fibras. Como vemos, se disponen de manera transversal. Es el que se encuentra más profundo dentro de lo que son los músculos anchos del abdomen. Tiene inserciones de origen en la cara interna de las últimas 6 costillas, hacia atrás en la apófisis transversa de la 12ª dorsal hasta la 5ª lumbar, por medio de una lámina tendinosa que se llama fascia tóraco-lumbar. Después se dirige hacia la cresta ilíaca, hacia el ligamento inguinal. En cuanto a lo que es sus inserciones, a lo que son sus inserciones terminales, se efectúan por medio de una lámina fibrosa que pasa por 3/4 superiores detrás del músculo recto anterior y se inserta en la línea blanca formando lo que se conoce como arco de Douglas y por delante del recto anterior su cuarto inferior para la línea blanca. En cuanto a los fascículos que se originan en el ligamento inguinal, se dirigen hacia abajo y se fusionan con las fibras del oblicuo menor y forman lo que se conoce como tendón conjunto. O sea que el transverso junto con las fibras del oblicuo menor forman lo que se conoce como tendón conjunto que se inserta en el pubis. En cuanto a lo que es la vaina de los rectos, como habíamos dicho, esta vaina es una vaina fibrosa muy resistente
en donde convergen las aponeurosis de la inserción de los tres músculos anchos, del oblicuo mayor, el oblicuo menor y del transverso del abdomen. La vaina de los rectos, desde el reborde costal hasta un punto intermedio entre el pubis y el ombligo, este recto posteriormente está cubierto por la fascia transversal y por delante se fusionan las hojas aponeuróticas del oblicuo mayor y del oblicuo menor. En cuanto a lo que es la vascularización, está dada por las arterias intercostales inferiores, las 6 últimas intercostales generalmente, así también las lumbares, las ilíacas circunflejas superior y profunda, y por las arterias epigástricas. A lo que es la inervación se realiza a través de los nervios intercostales, los 6 últimos nervios intercostales, los lumbares superiores. Está inervado también la pared abdominal por el abdominogenital mayor y menor. A la hora de hacer las incisiones laparotómicas, el cirujano siempre debe tener en cuenta, sobre todas las incisiones que son pararectales, tener en cuenta que la inervación pasa por el borde lateral de los rectos, entonces por el borde externo, y tener en cuenta eso a la hora de hacer las incisiones para no lesionar las terminaciones nerviosas. Bueno, una vez manejada la anatomía de la pared abdominal, vamos a hablar de lo que nos compete en técnica quirúrgica, empezando por las condiciones para hacer una incisión laparotómica. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿A qué apuntamos a la hora de hacer una laparotomía? Primero, proporcionar un acceso cómodo y directo al órgano que debe ser operado. Por ejemplo, si yo voy a operar vesícula biliar, no voy a hacer una incisión por debajo del ombligo, lógicamente, porque no me va a ser cómodo y no es un acceso directo a el órgano que yo quiero operar. Reducir al mínimo la destrucción parietal. Vamos a ver en el capítulo de hernias incisionales, vemos la importancia de reducir al mínimo la destrucción parietal para evitar estas hernias incisionales o eventraciones que pueden darse por incisiones que muchas veces pueden ser o más pequeñas o en un lugar más preciso, etc. Prestarse a un eventual ensanchamiento o prolongación en un sentido u otro sin angulación excesiva. Ahora, a veces realizamos incisiones que nos resultan pequeñas a la hora de manipular el órgano que queremos operar, entonces nuestra incisión tiene que darnos lugar a que podamos ensancharla. Tiene que ser fácil de suturar para hacer la reparación a la hora del cierre. No debe comprometer gravemente la solidez, lo que ya les había dicho, que son las incisiones eventrógenas, ¿verdad? Y así también no dejar una cicatriz antiestética que al paciente muchas veces es lo que más le importa, cómo quedó su cicatriz, ¿verdad? De hecho que muchas veces las cirugías son complejas, necesitan incisiones de mayor envergadura, pero siempre cuidar también la parte de la estética para nuestro paciente, ¿verdad? En cuanto a la clasificación de las laparotomías, se clasifican según la dirección que sigue el eje del cuerpo en verticales, transversales u oblicuas, y según la región anatómica vamos a clasificarlas en anteriores, que son la mayoría de las que nosotros vamos a estudiar, son laparotomías anteriores. Tenemos las laterales y las posteriores. Vamos a ver que las laterales y posteriores nosotros en cirugía general al menos no usamos tanto, usan más los urólogos, por ejemplo. Para las nefrectomías usan la incisión que se conoce como lumbotomía, que es una incisión posterolateral, ¿verdad? Nosotras no usamos tanto, usamos más las anteriores, pero deben saber que su clasificación según región anatómica
por la constitución de la pared abdominal, se dividen anteriores, laterales y posteriores. Bueno, en cuanto a la descripción de las laparotomías verticales, vamos a ver que son incisiones de rápida abertura y cierre, necesitan poca hemostasia, no suelen sangrar demasiado, no hay lesiones nerviosas importantes, tiene la ventaja de poder prolongarse en el sentido superior e inferior, no secciona masas musculares, es poco dolorosa, se utilizan con frecuencia en las urgencias abdominales, pero son muy eventrógenas. ¿Por qué? Porque la tensión siempre está situada en la línea media y como las incisiones verticales transcurren generalmente por la línea media, tenemos las incisiones supraumbilicales, infraumbilicales, etcétera. Entonces suelen ser bastante eventrógenas estas incisiones verticales. Las incisiones, como les dije, pueden ser en la línea media. Estas incisiones son simples, versátiles, se extienden por toda la línea alba. Pueden ser supraumbilicales por arriba del ombligo, infraumbilicales o sifopubianas, que es desde el apéndice sifoides hasta el pubis. Se utilizan para cirugías de abdomen superior o de abdomen inferior. Como les había dicho, si nosotros, por ejemplo, queremos operar un cáncer gástrico, solemos hacer una incisión supraumbilical. Si queremos operar un cáncer de sigmoides, solemos hacer una incisión infraumbilical, pero dependiendo de lo que encontremos, a veces terminamos ampliando, ¿verdad? Pero en un principio esa es la forma en la que accedemos, ¿verdad? Después tenemos las incisiones paramediales. La incisión paramedial es igual que la anterior, o sea, igual que la medial, la que se hace en la línea media, pero 2 o 3 centímetros por fuera de la línea alba. Tiene poca exposición de los grandes vasos y del hiato esofágico. Esta incisión no usamos tanto, se usa mucho más la incisión de la línea media, pero para algunas ocasiones, a veces, ocasiones específicas, podemos usar. Después tenemos las transrectales, que se realizan atravesando el músculo recto, pero sin cortarlo. Y acuérdense que, sobre todo en el borde externo del recto, transcurre la inervación del mismo, entonces esta incisión suele desnervar más que las incisiones anteriores. Y después tenemos las pararrectales, que es una incisión poco utilizada, es una incisión que va al lado del músculo recto, en el borde externo. Van a ver que en pacientes que se operaron, por ejemplo, hace 30, 40 años de la vesícula biliar, encontramos muchas estas pararrectales superiores, ¿verdad? Por encima del ombligo del lado derecho. Y suelen ser por colecistectomías. Antes se usaba mucho esta incisión, pero como les dije antes, las incisiones verticales son bastante eventrógenas. Entonces se fueron creando otro tipo de incisiones para un mejor acceso y mejor resultado postoperatorio. Observamos acá en la imagen, nos muestra el número 1, nos muestra en donde se incide cuando hacemos una laparotomía en la línea media o las que llamamos medianas, ¿sí? El número 2 nos indican las incisiones paramedianas que se hacían a 2 o 3 centímetros de la línea media. El número 3 nos muestra en dónde incidimos cuando hacemos una incisión transrectal. Y la número 4 es la pararrectal, ¿sí? Observamos acá cómo se ven estas incisiones que ya mencionamos, las verticales. Vemos el número 1 nos muestra una incisión mediana supraumbilical. El número 2 es la incisión pararrectal. Vemos acá pararrectal del lado izquierdo, del lado derecho.
Vemos esta incisión es la paramediana, ¿sí? La que estaba a 2 o 3 centímetros de la línea media. El número 4 nos muestra una incisión mediana pero infraumbilical. Entonces las medianas o de la línea media pueden ser supraumbilicales, pueden ser infraumbilicales o pueden ser sifopubianas desde el apéndice sifoides hasta el pubis, ¿verdad? Y vemos acá también las otras incisiones que vamos a ir describiendo. Acuérdense que habían incisiones oblicuas, que son estas, e incisiones transversales. Las que describimos hasta ahora son las incisiones verticales, ¿sí? Las medianas o de la línea media, supraumbilicales, infraumbilicales, sifopubianas, y las paramedianas, las transrectales y las pararectales. Observamos acá un paciente al que se le realizó una incisión mediana, supra e infraumbilical, ¿sí? Vemos acá el ombligo y se hizo supraumbilical y un poquitito por debajo. No llega hasta el pubis. Probablemente en este paciente se va a explorar la región superior del abdomen. Cirugías gástricas como cáncer gástrico, alguna úlcera gástrica que esté complicada, o patologías del hiato como las hernias hiatales, las enfermedades por reflujo, etc. Entonces, para tratar esas patologías del abdomen superior, nos es muy útil la incisión mediana supraumbilical un poquito extendida hasta abajo. A veces encontramos, qué sé yo, una peritonitis y necesitamos ampliar la incisión, entonces se amplía hacia abajo. Bueno, esto es entonces en cuanto a las incisiones verticales. En cuanto a lo que son las incisiones oblicuas, son incisiones muy utilizadas para abordar órganos específicos como la vesícula biliar, el apéndice cecal, el vaso. Las exposiciones que dan estas incisiones son muy limitadas. Se tarda mucho en abrir y cerrar la herida, pero dan buenos resultados estéticos ya que el corte acompaña las líneas de Langers, y otra ventaja que tiene es que no son eventrógenas. Un ejemplo de las incisiones oblicuas es la subcostal de Kucher. Del lado derecho utilizamos para operar la vesícula biliar, y si hacemos una subcostal del lado izquierdo generalmente es para operar el vaso. Al juntar ambas incisiones tenemos una incisión mucho más amplia, una subcostal que va de la derecha a la izquierda y nos da una muy buena exposición para abordaje del páncreas, por ejemplo, y del estómago. Otro ejemplo de las incisiones oblicuas es la incisión de McBurney, que utilizamos para la apendicitis aguda. También tenemos como ejemplo la incisión de Felicet, que es utilizada para abordar las hernias inguinales. Vemos acá los ejemplos. Esta es la subcostal derecha de Kucher que utilizamos para operar vesícula biliar. Nos muestra acá en nuestra imagen a la derecha la incisión de McBurney que utilizamos para operar el apéndice cecal. En las apendicitis agudas utilizamos la incisión de McBurney y nos muestra acá los reparos anatómicos que utilizamos. Por ejemplo, el ombligo, la cresta ilíaca anterosuperior y el punto de McBurney sobre el cual hacemos nuestra incisión. Y otro de los ejemplos de incisiones oblicuas es la incisión de Felicet que usamos para la cirugía de hernias inguinocrurales. Bueno, y por último tenemos las laparotomías transversas. Las laparotomías transversas dan buenos resultados estéticos ya que el corte acompaña las líneas de Langer, hay buena exposición del órgano a abordar, no son eventrógenas, ¿sí? Las verticales son las más eventrógenas, no se olviden de eso. Las transversas no son eventrógenas.
Sí, su apertura es muy laboriosa y también el cierre de la pared abdominal. Ejemplos de incisiones transversas. Tenemos la incisión de Van Styl, que se usa para abordaje del útero y la próstata. Por ejemplo, en las cesáreas se usa muchísimo la incisión de Van Styl, y para otras cirugías ginecológicas, así también la próstata, es decir, órganos que se encuentran en la pelvis. Y otra de del ejemplo de incisiones transversas es la incisión en boca de horno, que nos da un buen abordaje del páncreas. O sea, es una incisión transversa en el abdomen superior para abordar páncreas cuando el diagnóstico es un pseudoquiste pancreático, por ejemplo, y queremos resolver. Así también las incisiones transversas son muy utilizadas en los niños. ¿Sí? En los niños van a ver que la mayoría de las laparotomías son transversas porque dan una mejor exposición. Sin embargo, en el adulto para las laparotomías usamos más las verticales. Tenemos acá ejemplos de las incisiones transversales. Esta primera que observamos es la incisión en boca de horno, que usábamos para abordar páncreas sobre todo, y vemos acá abajo la incisión de Van Styl, que usamos generalmente para patologías que se encuentran en la cavidad pelviana o patologías ginecológicas u obstétricas como en las cesáreas. Entonces la incisión de Van Styl, como habíamos dicho, en líneas generales es más laboriosa esta incisión. ¿Por qué? Porque la forma en la que incidimos es diferente en la región superficial que en la profunda. Vemos que nuestra incisión en la piel, el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis es transversal, pero la celiotomía hacemos de manera vertical. Y acuérdense que tenemos el músculo recto por debajo, que no debemos seccionar sino divulsionar, es decir, o separar en este caso. Ahora vemos acá los separadores que nos van a exponer el peritoneo para poder acceder a hacer la celiotomía y acceder a la cavidad peritoneal. Aparte de estas incisiones que ya hablamos hasta ahora, para ciertos casos podemos necesitar de incisiones un poco más complejas, como la que vemos en la imagen, por ejemplo, que son las toracolaparotomías. Para el acceso a determinadas regiones de la cavidad abdominal, como venas suprahepáticas y hiato esofágico, puede ser necesario combinar una toracotomía con una laparotomía. Así también, si queremos explorar tanto el tórax como la cavidad abdominal, se usa muchas veces lo que se conoce como toracofrenotomía, en donde llegamos a la cavidad abdominal mediante una toracotomía y una frenotomía, es decir, la incisión del diafragma, ¿sí? Entonces estas son incisiones más complejas que muchas veces se usan para resolver patologías que se encuentran en el hiato o lesiones de venas suprahepáticas, etcétera, etcétera. La técnica general a tener en cuenta a la hora de hacer la apertura de la cavidad abdominal, no importa cuál fuere la incisión a llevar a cabo, se realiza de la siguiente manera. Iniciamos con la incisión de la piel y el tejido celular subcutáneo, hemostasia de los vasos subcutáneos, sección de la aponeurosis, maniobras en el plano muscular, si vamos a hacer divulsión o si vamos a hacer corte, sección de la aponeurosis posterior, de la fascia transversal, de la grasa extraperitoneal y del peritoneo propiamente, que es la celiotomía. Se realiza posteriormente la exploración, que debe ser visual y con el tacto, y posteriormente la preparación del campo. Una vez identificado el problema, se realiza la preparación del campo para llevar a cabo la extracción del órgano afectado, ¿verdad? Entonces, iniciamos con la incisión. Hacemos la incisión dependiendo de
nuestro órgano afectado, ¿verdad? O si vamos a hacer una laparotomía exploradora, hacemos una incisión mediana. Se prepara el campo quirúrgico, acuérdense de tener en cuenta siempre los tiempos sépticos. Una vez hecha la incisión, se controla la hemostasia. Recuerden siempre de controlar bien la hemostasia para evitar sangrados excesivos en nuestro paciente. Hoy en día con el electrobisturí es mucho más fácil, todos los vasos de pequeño calibre se coagulan con mucha facilidad, pero si tenemos un vaso de un calibre considerable, se hace ligadura con 2 hemostáticas y se ligan ambos cabos. Recuerden siempre que el hilo que utilizamos tiene que ser acorde al calibre del vaso que vamos a hemostasiar. Si es un vaso fino, utilizamos un calibre menor, y si es un vaso más grueso, un calibre mayor, ¿verdad? Y recuerden siempre de ligar ambos extremos del vaso en cuestión. Supongan que tenemos un caso de un paciente que ingresa a urgencias con una peritonitis de etiología a determinar y le hacemos una radiografía de tórax y encontramos neumoperitoneo. Entonces, nuestra sospecha es perforación de víscera hueca. Por la clínica de nuestro paciente, por sus antecedentes, etc., sospechamos de que se trata de una perforación de una úlcera gástrica. Entonces decidimos hacer una incisión mediana supraumbilical que ya nos va a dar un buen acceso al órgano que queremos, que pensamos que está afectado, ¿verdad? Si por alguna razón no es la causa, a veces tenemos neumoperitoneo, entramos por perforación de víscera hueca y encontramos que la causa es un divertículo colónico perforado, por ejemplo. Entonces, si nuestra sospecha diagnóstica fue errada, lo único que vamos a hacer es ampliar nuestra incisión. Ampliamos hacia abajo para poder explorar bien nuestro colon sigmoides, ¿verdad? Vemos acá, se hace la incisión de la piel, del tejido celular subcutáneo y posteriormente de la aponeurosis, ¿sí? Una vez abierta la aponeurosis, hacemos la celiotomía y ven en la segunda imagen cómo el cirujano pone sus dedos de la mano izquierda para proteger las asas intestinales que se encuentran por debajo y para cerciorarse de que no se encuentren adherencias, ¿sí? Entonces, al abrir la cavidad abdominal, nos cercioramos de no lesionar ningún órgano, ninguna víscera que a veces puede estar adherido a la pared abdominal. Entonces, siempre ser cuidadosos y meticulosos a la hora de hacer la apertura. Una vez hecha la apertura de la cavidad abdominal, la celiotomía, procedemos a hacer la exploración. La exploración se hace de forma meticulosa, se hace con la vista y con el tacto. Recuerden siempre que la mano del cirujano debe ser suave para no lesionar, no desgarrar ningún órgano de manera innecesaria y que muchas veces puede ser difícil de reparar. Vemos acá cómo el cirujano introduce la mano en el hemiabdomen superior sin ver, ¿verdad? Pero de manera suave empieza a explorar la cavidad abdominal porque muchas veces con el tacto sentimos tumoraciones, procesos inflamatorios, etcétera, que distinguimos y nos va a llevar a ampliar muchas veces nuestra incisión si es que encontramos alguna afección fuera de nuestro campo visual, ¿sí? Entonces se explora. Una vez que identificamos nuestro órgano afecto, igual siempre recuerden que la exploración se hace de manera meticulosa y ordenada siempre. Por más de que yo encuentre que mi área afecta es el colon sigmoides, yo igual debo explorar todo el colon, debo explorar asas delgadas, estómago,
de manera meticulosa y ordenada, ¿sí? Entonces, se hace, una vez identificada la patología, se realiza la exposición de la misma y la separación adecuada. Generalmente es el cirujano el que realiza la separación con los separadores y el ayudante sostiene en el mismo lugar en donde el cirujano expuso su área de trabajo, ¿sí? Entonces es súper importante una buena exposición para poder ver bien y poder llevar a cabo la cirugía. Bueno, muchas veces encontramos líquido en la cavidad abdominal, a veces es líquido purulento, a veces es líquido hemático, a veces es líquido fecaloide, bilioso, etcétera, dependiendo de la patología con la que nos encontramos. Cuando encontramos líquidos en la cavidad abdominal, se realiza aspiración del mismo, lavado y secado de la cavidad abdominal, ¿verdad? Siempre contabilizar el líquido extraído, ¿sí? Es súper importante. Si es sangre, nos importa muchísimo ver cuánta cantidad de sangre perdió nuestro paciente, o si es líquido de otro tipo también, porque se tiene en cuenta a la hora de valorar el medio interno de nuestro paciente. Valorar el líquido aspirado, ¿verdad? Las características de ese líquido, si es líquido purulento, si es líquido fecaloide, si es líquido bilioso. Lavar con suero fisiológico o agua estéril. Siempre lavar bien, porque evidentemente ese líquido es el que irritaba nuestra cavidad peritoneal, entonces debemos lavar y evitar colecciones o sobreinfecciones. Idealmente siempre realizamos el lavado con suero fisiológico tibio para que nuestro paciente no nos haga una hipotermia. Entonces se hace con suero fisiológico tibio para poder mantener la temperatura corporal de nuestro paciente, y secar bien de tal forma a no dejar suero residual. Como les dije, muchas veces incluso puede confundir en el postoperatorio. Si es que dejamos suero residual, nos puede confundir y pensar en que hay una evolución tórpida de la cirugía, o muchas veces se forman colecciones que después tenemos que resolver, ¿verdad? Una vez identificado nuestro órgano afecto, realizamos la exteriorización del mismo. En ocasiones es fácil exteriorizar un tumor o una zona de inflamación, etc., cuando tenemos el meso largo que nos va a ayudar a exteriorizarlo. En el caso del intestino delgado, por ejemplo, o el apéndice, que muchas veces tiene un meso que es móvil, o nuestro ciego muchas veces es un poquitito móvil, entonces nos ayuda a exteriorizar con facilidad. Sin embargo, si estamos en un sitio en donde hay adherencias al peritoneo, como por ejemplo el colon ascendente o el colon descendente, debemos primero liberar esas adherencias para poder exteriorizar a nuestro órgano afecto, ¿sí? Entonces no toda porción es fácil de exteriorizar, depende mucho del sitio y del meso, si es un meso móvil o si es un meso que está fijo. En cuanto a lo que es la exploración, una vez que exteriorizamos, exploramos con la vista y con el tacto, como habíamos dicho. A veces hacemos combinación de ambas, o si no podemos visualizar, al menos con el tacto hacemos la exploración. Muchas veces, en este caso, por ejemplo, aparenta un infarto intestinal. Tenemos que ver la coloración, vemos en una zona que está azulada, eso nos habla de que esa zona ya está isquémica, está necrótica. Y vemos otras zonas en donde hay una coloración más rojiza. Aparte de eso, debemos tocar la pared del intestino y ver la consistencia que tiene, porque en las zonas necróticas pierde ya la consistencia por la licuefacción que se produce. Así también debemos ver el peristaltismo. Muchas veces le damos así pequeños golpecitos suaves, porque el intestino delgado tiene muy buen peristaltismo y al tener vitalidad debe moverse, entonces debe
producir la peristalsis al hacerle pequeños golpecitos. Entonces todo eso evaluamos para ver hasta dónde es viable nuestro tejido. Si tenemos un tejido necrótico que ya no tiene peristaltismo, entonces no tenemos opción más que resecar, puesto que esa porción del intestino ya no es viable. Así también, a la hora de hacer, sobre todo una vez que decidimos hacer resecciones, debemos observar la vasculatura de nuestra porción del tracto digestivo, sobre todo en el intestino delgado, en donde su meso es bastante móvil. Nos es muy útil lo que se conoce como diafanoscopía. Generalmente usamos la cialítica, ponemos en una región posterior para que el reflejo de la luz pueda observarse al levantar ese meso y podamos diferenciar por dónde va la arcada vascular y hacer las ligaduras correspondientes y la sección en el lugar donde nos parezca que sea adecuado para el caso en específico, ¿verdad? Bueno, en cuanto a lo que son los tiempos sépticos, recuerden que es el momento en el cual el cirujano aborda un órgano y su contenido, por ejemplo, pus, secreciones exteriorizadas, etc. Se deben realizar maniobras para evitar la contaminación de toda la cavidad abdominal y retirar instrumentales y guantes contaminados. Siempre tener en cuenta esto, puesto que cuanto más contaminamos nuestra cavidad abdominal, predisponemos mucho más a nuestro paciente a la formación de futuras adherencias. Entonces, una vez que identificamos el sitio y vemos que su contenido es una secreción purulenta, siempre evitar la contaminación excesiva, aspirar, tratar de limitar la zona afecta con compresas y una vez que vamos a empezar a cerrar la cavidad abdominal o una vez que ya lavamos todo, entonces hacemos el cambio de los guantes y los materiales o instrumentales contaminados, siempre a tener en cuenta, sobre todo para evitar la formación de adherencias excesivas. Siempre los cirujanos muchas veces somos culpables al no tener en cuenta estos tiempos sépticos de que nuestro paciente haga bridas y adherencias posteriores a cirugías en donde no hubo una buena manipulación de los tejidos. Una vez realizado el acto quirúrgico, entonces procedemos a hacer lo que se conoce como revisión de la cavidad abdominal y cierre. Lo primero que hacemos es control de la hemostasia, ¿sí? Controlar que no esté sangrando nada, controlar que no hayamos lesionado nada por alguna maniobra que hayamos hecho sin atención. Por ejemplo, les muestro acá en esta imagen que está arriba, que es muy común la lesión del vaso, por ejemplo, en las cirugías colónicas, por los separadores. Muchas veces los separadores son colocados por debajo del vaso para que el cirujano pueda liberar el ángulo esplénico del colon, y es ahí donde muchas veces ocurren lesiones del vaso que a veces terminan en esplenectomías inclusive. Entonces siempre controlar la hemostasia, ver que no se haya lacerado nada, coagular todo lo que tengamos que coagular, ligar, o si por ahí la lesión es importante, resecar, ¿verdad? Como en el caso que les comenté de las lesiones del vaso que suelen ocurrir en las cirugías colónicas o en las cirugías gástricas también, por ejemplo, o en las del hiato también, porque los separadores se colocan hacia el hipocondrio izquierdo, entonces suelen lesionar el vaso. Así también el contaje de los materiales, contaje de gasas, contaje de compresas y de instrumentales inclusive, porque ya ocurrieron casos en donde hubo olvido de instrumentales dentro de la cavidad abdominal y de gasas y compresas, que es mucho más frecuente, ¿verdad? Que son los llamados oblitos. Una vez entonces controlada la hemostasia, hecho el conteo de materiales completos, ahí nos predisponemos ya a reintroducir
las vísceras a la cavidad abdominal que habíamos eviscerado para realizar nuestro acto quirúrgico. Entonces reintroducimos de manera ordenada, siempre tengan cuidado con eso porque muchas veces al reintroducir sin la atención pertinente podemos reintroducir el intestino delgado, sobre todo rotado sobre su meso, y eso le puede producir una oclusión intestinal o una isquemia intestinal por una mala reintroducción de las vísceras. Por último, una vez reintroducido las vísceras, ya procedemos a la peritonización, el cierre del peritoneo, aproximación de los bordes de la herida y la sutura por planos, ¿verdad? De la aponeurosis y de la piel. Y con eso terminamos nuestro acto quirúrgico, y así como iniciamos nuestra incisión laparotómica, cerramos nuevamente por planos. Bueno chicos, esto es todo. Espero les sirva la clase y muchas gracias.